ante todo, muchas gracias a la Academia aquí representada, a mis dos buenos amigos Antonio Pau y Tomás Ramón Fernández, por la invitación, y también a Ibercaja, por supuesto, y también por la excesiva presentación que ha hecho. Tomás Ramón es un amigo generoso y la generosidad pues la avalan sus palabras, no puedo decir más al respecto. Lo único que puedo decir es que de alguna forma sí que estoy un poco impactado por estar aquí presente ante ustedes, porque me corresponde hablar de un tema en la Casa del Rey, porque de alguna forma el rey ejerce el patronato o el alto patronazgo de las academias, y habitualmente, no habitualmente, pero sí que acude a ella. Entonces, de alguna forma, hablar sobre su figura en esta casa, pues ante ustedes me crea cierta inquietud sobre lo que voy a decir y sobre cómo lo voy a decir. Entonces, sobre la base de eso, lo que quiero empezar la intervención es aclarando el sentido de la intervención. Saben ustedes que desde la Wittgenstein, en la filosofía del lenguaje, es necesario clarificar el sentido de las palabras, el sentido de los usos lingüísticos. Y creo que en la monarquía y en el rey esa necesidad todavía se acrecienta y se hace aún más importante, en la medida en que el rey es objeto de múltiples debates, que detrás de los cuales hay siempre una pregunta que no se plantea de una forma nítida y clara. Y esa pregunta muchas veces es: ¿un rey para qué? Pues explicar las funciones del rey es contestar a esa pregunta: ¿qué hace el rey? ¿Y para qué sirve el rey? ¿Y por qué es mejor? ¿En qué beneficia un rey con relación a otra figura que pudiera existir? Ese es un dato fundamental sobre el que quiero guiar un poco el hilo de la intervención y de la exposición. Y para ello tengo que clarificar el uso lingüístico de la palabra rey. El uso lingüístico de la palabra rey me lleva a una clarificación semántica de tres cuestiones. En primer lugar, cuando hablo de rey o cuando hablamos de rey, estamos hablando, conectando la figura del rey, la persona del rey, con otra idea, con la idea de legitimidad. No tanto por la legitimidad en sí, sino por algo importante, porque la legitimidad aparece con el mundo moderno, y la sociedad moderna es la que actúa como soporte en la sociedad laica de los monarcas. Cualquier monarca no es necesariamente un rey moderno. No lo son los reyes de la Biblia, no lo son los jueces de Israel, no lo son en el mundo contemporáneo los reyes de otros países que justifican su existencia más por razones tribales, por razones míticas o, en la mayoría de los casos, por razones religiosas. El rey, en nuestra idea, en nuestro uso lingüístico, es una figura asociada a un fenómeno que es la modernidad, que aparece a partir del siglo XV. Y esa asociación del rey con la modernidad separa a los reyes anteriores de la actual figura monárquica, de la actual figura real, y le da una dimensión distinta, porque la esencia del rey es fundamentalmente, y quiero insistir en esto, la vitalidad del poder, el carácter vitalicio de la monarquía. Evidentemente la monarquía es hereditaria en muchas ocasiones, pero la sustancia de la monarquía no está en la herencia, sino que está en el carácter vitalicio del poder. Y lo digo porque si cogen ustedes la Constitución y van a ella, existe la posibilidad de proveer en el artículo 57.3 la corona de España. Pero es que lo digo también porque en el origen de la monarquía, a partir del siglo XV y XVI, se da ese fenómeno. El caso de la conversión de la República Holandesa en una monarquía en el siglo XVII y XVIII lo avala. Pero es que además el propio presidente Washington, cuando en el discurso de despedida renunció a un tercer mandato, explicó claramente y terminante que no aceptaba un tercer mandato porque la diferencia entre una monarquía y la república estaba en eso. ¿A qué conclusión quiero llevar? Quiero llegar a la conclusión de que el rey tiene un tiempo. Es más, el rey crea su propio tiempo, el rey construye su tiempo, que es algo fundamental en política y en la política actual. Primer dato, por lo tanto, el rey
tiene su tiempo porque es un rey que nace justamente en la modernidad y su función es la de dar estabilidad, mantener el Estado. Y esa idea sigue viva todavía. Segunda uso lingüístico que quiero señalar aquí. El rey es una extraña figura, y es una extraña figura, incluso se podría decir que es una especie de fósil viviente. ¿Por qué es un fósil viviente? Porque nace cuando se produce lo que Weber llamaba el desencantamiento del mundo, que es el momento en que la racionalidad empieza a entrar en la vida social y política. Pero el rey es una persona, un ser humano, un hombre con cara y ojos que va progresivamente adquiriendo los caracteres de la institución. Cuando aparecen las instituciones, el rey se institucionaliza, pero nunca pierde esa condición de hombre, de ser humano, que tiene esas características. Y ese es un tema importante. Hay un debate post-mortem trascendental entre Montesquieu y Maquiavelo, posteriormente a Maquiavelo, por supuesto, y en un libro que es especialmente interesante para los españoles, Consideraciones sobre las causas de la decadencia de los romanos, donde se dice expresamente que hay dos formas de ordenar el Estado, las personas o las instituciones, y el debate está justamente en el juego personas-instituciones. Maquiavelo se pronunciaba por el hombre, Montesquieu se centra en la institución, en las instituciones. Pero el rey es al mismo tiempo una persona, un ser humano, y al mismo tiempo es una institución. Y esa condición no le abandona nunca, y esa versatilidad le permite, en un momento en que se impone el gobierno de las leyes, actuar como ley y como institución, pero también actuar y operar como persona. Es un dato que hay que tenerlo muy en cuenta. Y es un dato en el que curiosamente se está incidiendo en los últimos tiempos, porque hay autores, me refiero a Lud Harstenger, que tiene un trabajo sobre la monarquía de los Países Bajos en que incide especialmente en esta cuestión, que me servirá para desarrollarla también. En tercer lugar, la característica del rey también o de la monarquía es que no existe una teoría general de la monarquía. ¿Qué quiero decir con que no existe una teoría general de la monarquía? Pues que no existe una monarquía arquetípica que en estas condiciones de la modernidad pueda ser predicable de todos los países. La monarquía es una circunstancia que nace de una circunstancia y es una naturaleza que está vinculada a esa circunstancia. En ese sentido, Inglaterra tiene historia y la historia de Inglaterra lleva a la monarquía británica. Pero esa monarquía británica no es necesariamente la monarquía de otros países. Por eso entre nosotros no se pueden utilizar figuras como los poderes de reserva. Por eso la explicación que hace Bagehot del papel del monarca es útil para Inglaterra, pero es mucho más discutible en lo que respecta a nuestro propio país. Nuestra circunstancia es otra y nuestra naturaleza es otra. Es decir, el rey de España nace de una circunstancia diferente. Es más, cabría decir que el rey de España no tiene historia, porque el rey de España nace de la transición. Y dentro de la transición desempeña un papel fundamental que es el de comunicador veraz. El papel de veracidad, de credibilidad que da el rey a toda la transición es un papel que avala no solamente su posición, sino que influirá, a mi entender, mucho en lo que va a ser su diseño de funciones posteriores. ¿Qué sucede? ¿Y por qué tengo que extenderme un poco respecto de la transición, aunque no sea el tema? Porque la transición no es el momento fundamental de nuestra sociedad, pero sí que es el momento en que se produce la mutación, para utilizar términos de Luhmann, la mutación evolutiva que da lugar al régimen constitucional. La guerra civil tiene una característica fundamental que diferencia a España de otros países. Provoca una cesura. Nicolás Ramiro Rico, el gran maestro de Madrid, decía que se había producido una auténtica cataclismo, una inundación, en el sentido literal del término en griego, que había negado todo. Otros han insistido en que cambió la economía, cambió la sociedad, cambió la política y todo fue destruido. Se produjo un antes y un después, una ruptura radical que no se da en otros países. Hubo una auténtica transformación de la sociedad, de la política y del Estado, y nada volvió a ser como era antes. La reconstrucción que se hace del país después de la guerra civil
es una reconstrucción que crea ex novo una sociedad que tiene una característica, que es una sociedad que está enajenada, que está al margen de la política. Y esa enajenación de la política, esa derelición que se podría decir, esa marginación de la política, esa consideración ajena de la política, supone que solamente hay un político en el país, y ese es el jefe del Estado. Muerto el jefe del Estado, se acabó la estructura política. Queda una sociedad que ya no es una sociedad de clases, que ya no es una sociedad de las tradicionales, sino que es una sociedad posmoderna, en la que la movilidad ha sustituido a la lucha de clases. Pues bien, la transición supuso ni más ni menos que la conversión de esa realidad social por parte de la sociedad española en una realidad constitucional. Se produjo una constitución que es una constitución curiosa porque pertenece, a diferencia de lo que sucedió con la portuguesa, que fue la última de una generación, tiene algo de nuevo y algo de viejo, porque es una constitución que está entre dos mundos, entre el mundo de la globalización, de la posmodernidad, del derecho mite y del cambio evolutivo, y entre el viejo mundo de la normatividad, de la constitución dirigente y de la entendimiento como una norma jurídica exclusivamente aplicable. No quiero entrar en el fondo, en más fondo de este tema, espero ponerlo por escrito, pero sí que quiero decirles que el papel del rey en ese proceso fue fundamental, porque actuó, les decía, como comunicador, como agente de comunicación. ¿Qué quiero decir con eso? Pues quiero decir fundamentalmente que su papel fue doble. Por un lado, comunicó el cambio que se había producido en la sociedad, y cuando hablo de comunicar no me refiero simplemente al sentido más pedestre del término comunicación, sino en un sentido amplio, en un sentido de transferir la situación real de la sociedad a la política. Él fue el que entendió, intuyó antes que nadie cómo la sociedad era otra, y era otra sociedad distinta, algo que nos lo había dicho años antes, en el año 69, cuando volvió a España Massaou en La gallina ciega. Esa nueva sociedad era la que impulsó el cambio, la que hizo ese logro evolutivo que fue la Constitución. Pero el rey lo entendió y lo transmitió, y actuó como esa membrana que comunica y que entiende las cosas. Pero no solamente desempeñó ese papel, es que además de eso, él tuvo un papel fundamental, y ahí me refiero también a la comunicación, en el acuerdo, en poner en contacto a los diferentes grupos políticos. Porque en un momento de enorme dificultad, en el que había tremendos recelos, su papel fue un papel fundamental también para conectar a las distintas opciones políticas y para favorecer algo que es uno de los secretos de nuestra Constitución, como Constitución que viene de la sociedad: el acuerdo, el consenso y, en definitiva, la integración de toda la sociedad en torno a una Constitución. Se hizo porque él tuvo esa capacidad de comunicar. Y eso es importante porque entiendo que esa idea se refleja en la Constitución del 78 de una forma bastante clara. Sobre la base de estas consideraciones, quisiera pasar a una segunda cuestión. Y esa segunda cuestión, para no desdecir al profesor Tomás Ramón Fernández, entra en el terreno estrictamente de lo jurídico, y también como constitucionalista creo, como el viejo derecho político que representan a profesores como Antonio Torres, a quien agradezco su presencia aquí, el derecho político tiene un sentido, pero también lo tiene el derecho constitucional, entendido como una integración de lo jurídico y de lo político. Pues bien, en las segundas cuestiones a las que quiero aludir está la posición constitucional del rey. ¿Cómo recoge fundamentalmente el título segundo de la Constitución? ¿Cuál es el papel constitucional del rey? Y quisiera al respecto señalar tres cuestiones. La primera cuestión hace referencia a lo que se llama reserva de constitución. ¿Qué es la reserva de constitución? Pues la reserva de constitución es ni más ni menos establecer que la regulación del título segundo de la Constitución corresponde a justamente la propia Constitución, que sus modificaciones hay que operarlas a través de la reforma constitucional, pero que es la Constitución quien en primera persona se reserva con cierta exclusividad la regulación de las funciones
de la corona, la posición de la corona, el estatus de la corona, y deja simplemente cuestiones de detalle a la normativa ordinaria. Esto me obliga a hacer una pequeña reflexión sobre el artículo 57.5, que habla de una ley para los supuestos de dudas de derecho o de hecho sobre la sucesión a la corona. Y me lleva a hacer una reflexión y también tener presente cómo fue gestionada, cómo se gestó en su origen esa norma. Y esa norma es una norma que viene de muy atrás, que viene de Cádiz y que tiene sentido en el constitucionalismo gaditano y posterior. ¿Por qué? El objetivo inicial de esa norma, no como fue redactada finalmente, sino como fue prevista, era de alguna forma revisar la declaración de voluntad del rey en caso de abdicación. La abdicación, que era un acto libre del rey, tenía que ser un acto voluntario, un acto libre. Pues ese acto libre era necesario que fuera de alguna manera verificado por la propia Cortes Generales. Y eso evitando que hubiera vicios en el consentimiento del monarca. Justamente ese era el sentido de ese artículo. ¿Qué sucedió? Que hubo una enmienda, la única que se estimó, del entonces diputado, el señor López Rodó, que modificó en la redacción que quedó definitivamente la norma, difuminando esa idea que estaba muy clara inicialmente. Pero ¿a dónde quiero ir? Quiero ir a lo siguiente. A través de esa vía no se puede modificar la regulación constitucional porque existe una reserva de Constitución. Es la Constitución la que establece cuáles son los poderes del rey y no cabe, cuando hay reserva de Constitución, ni siquiera poderes implícitos. Está claro, ahí está la función del monarca. El segundo dato, o el segundo punto sobre el que me quiero referir, es el que tiene por objeto la condición del rey, que les decía que era persona, pero es también institución. El rey es un órgano constitucional, pero no un órgano constitucional cualquiera, es un órgano constitucional de supremacía, es un órgano constitucional que expresa la forma política y que a través de su actividad, a través de su función, da a la forma política realidad. El rey es un órgano constitucional. Y si el rey es un órgano constitucional y, conectando con la afirmación anterior de reserva de Constitución, su estatus viene determinado por la Constitución, eso quiere decir que no se encuentra en situación de inferioridad con respecto al resto de los órganos constitucionales. La relación no es una relación de jerarquía, es una relación de inordinación, es una relación equilibrada, como el resto de los poderes constitucionales, instituciones constitucionales, órganos constitucionales, que son órganos constitucionales mediatos, que nacen directamente de la Constitución. En ese sentido, no hay ninguna novedad al respecto, porque las relaciones son relaciones extraordinariamente complejas. No olvidemos que el Tribunal Constitucional, que en 2/3 partes es elegido, nominado por el Congreso y el Senado, sin embargo tiene como una de sus grandes misiones, una de sus grandes funciones, el control de constitucionalidad de las leyes que nacen del Parlamento, que él mismo tiene como misión controlar a través de los recursos de inconstitucionalidad. El rey tiene, por lo tanto, una función, y es importante tener en cuenta la función del rey y vincularla a otra cuestión que está también en la Constitución y que no quiero evitar, aunque pueda parecer mi planteamiento un planteamiento pues, un poco exotérico. Yo entiendo que el artículo 56.3 de la Constitución, que dice que el rey es inviolable y que no está sujeto a responsabilidad y que todos sus actos tienen que ser objeto de refrendo y que carecen de validez en caso de que no lo tenga, y complementado con el artículo 64 que establece quiénes tienen el refrendo, cuáles magistraturas tienen el refrendo, es un artículo que está muy bien concebido, muy bien pensado, pero que pertenece al constitucionalismo del siglo XIX y que no resuelve problemas que el funcionamiento de la Constitución sí que nos ha planteado. ¿Por qué? Porque el refrendo está pensado para las relaciones entre rey
gobierno y parlamento. Y todos los actos del monarca necesitan de refrendo. Pero también son órganos constitucionales el Consejo General del Poder Judicial, porque lo dice expresamente la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, encargado de gobierno del Poder Judicial, y lo es el Tribunal Constitucional. Y la pregunta es, el refrendo, tal y como se viene entendiendo en algunos casos, que determina que la relación del rey a través de los mensajes y de las intervenciones, luego diré algo al respecto, con el Consejo General del Poder Judicial requiere de un refrendo del gobierno. Pues creo que si se dice, se contesta activamente, habría que contestar lo mismo en relación con el Tribunal Constitucional. Creo que ahí hay un verdadero problema y hay un verdadero vacío, porque además, y eso forma parte un poco de los problemas de la vida constitucional española, no se cumple la segunda parte de lo que establece el refrendo, porque la responsabilidad de las personas que refrendan los actos del monarca no es que sea una realidad, es que no se exige. Y no se exige porque hemos visto constantemente que en los últimos tiempos, letrados de Cortes están presentes aquí, se ha solicitado la comparecencia del monarca por actos que están protegidos por la inviolabilidad del monarca, pero ante la negativa a su comparecencia no se ha ido al segundo punto, que es exigir la responsabilidad de aquellos que firmaron esos actos por los cuales se pide responsabilidad al monarca. Ni siquiera se ha planteado. Con lo cual, entiendo, y no quiero prejuzgar lo que se pueda decir en las próximas sesiones sobre la materia del refrendo, que el refrendo es una figura que está mal contemplada. Yo creo que el rey sí que tiene una responsabilidad. Y esa responsabilidad tiene que ver con la versatilidad de su figura. Y esa responsabilidad significa la persona y la institución, el hombre y el órgano. Cuando el rey se equivoca reiteradamente, solamente tiene una salida. Y esa salida es la abdicación. La abdicación, aunque no se diga expresamente, puede venir dada bien por circunstancias naturales, pero también puede venir dada por circunstancias políticas. Y las circunstancias políticas son justamente las que les acabo de señalar, las de que un rey asume su responsabilidad. Sobre la base de esto, pasamos al tercer punto. Y el tercer punto, el primero es reserva de constitución, no puede ser regulado por ley ordinaria más que en cuestiones de detalle. Segundo, el rey es un órgano de supremacía constitucional que se relaciona con los otros poderes, que tiene un papel, que tiene una función y que tiene un cometido que desarrollar y que los demás poderes tienen que respetarlo, porque esa es la lealtad hacia la Constitución. Pero falta por precisar cuál es el contenido de la función del monarca. Si leemos el artículo 62, el artículo 63, pero sobre todo el 62, vemos que existe una tabla de materias en las cuales la función del monarca es una función decorativa. Es una función que puede ser simbólica o representativa, pero no es, por decirlo así, no hay un ámbito, no hay un criterio propio. Pero eso no sucede en todos los artículos de la Constitución. Les voy a citar simplemente uno del artículo 62, es el artículo 62, el apartado G, que dice precisamente que el rey puede presidir los consejos de ministros invitado por el presidente del gobierno si lo estima oportuno. Si no lo estima oportuno, no tiene que acudir. Es decir, tiene su propio criterio. Pero no solamente en ese supuesto. El finado García Pelayo se refería al artículo 100 de la Constitución y se refería también al artículo 62 en lo que se respecta al nombramiento de los ministros, diciendo que el presidente del gobierno tenía que comunicarle los ministros que proponía simplemente a efectos de escuchar lo que pudiera decirle el monarca. La verdad es que las cosas en los últimos años no han ido por ahí, pero lo cierto es que esa interpretación no sería de descartar tampoco. Pero donde está el papel fundamental del monarca y donde se demuestra que el monarca tiene una función que va más allá de la decorativa y de la protocolaria, que el rey de España no es el rey de Suecia,
es justamente en el artículo 99 de la Constitución. E invoco al rey de Suecia no para contradecirme con lo que había dicho anteriormente, sino para señalar algo que se dijo en el momento de la redacción de la Constitución. En las actas está perfectamente explicitado ese dato. El rey de Suecia es un rey neutralizado y el rey español es un rey neutral. ¿Qué quiere decir la expresión de rey neutral? La expresión de rey neutral es complicada. El término neutral es complicado de desentrañar, porque la palabra neutral viene de, o las instituciones neutrales vienen de un tiempo un poco tardío. Quien empieza a acuñar esas ideas es fundamentalmente Bodino, en las plenas guerras civiles francesas, cuando empiezan a hacer la monarquía moderna. Y la utiliza también Constant, pero saben ustedes que Benjamín Constant, era también conocido por Benjamín el Inconstante. Y Benjamín el Inconstante, por un lado, llamó a Napoleón Atila y a la semana siguiente redactó su acta adicional, la llamada la Benjamina, la Constitución. ¿Por qué? Benjamín Constant sirvió a todos, no se sirvió bien a sí mismo, pero fue un hombre de extraordinaria inteligencia. Y acuña la figura o la idea, el concepto de poder moderador, que significa un residuo de poder en favor del rey. Yo no creo que el rey tenga ningún residuo, entre otras cosas porque no es una figura histórica. El rey sí que tiene una función, y esa función es justamente la de actuar con neutralidad. Neutralidad que no significa ser neutral. El rey de España, o el rey en la Constitución española, está neutralizado para hacer política constitucional, porque es un factor que garantiza el juego neutro de la política. Y eso es fundamental, no ya en una democracia tensionada, sino en una idea de democracia, en un modelo de democracia, en el cual se da una característica que a veces olvidamos. Nuestra democracia no es una democracia de decisión. En España la Constitución no contempla la decisión, sino el acuerdo. Basta ver los diferentes artículos de la Constitución, basta estudiar las distintas referencias a las mayorías reforzadas, basta ver el funcionamiento de la Constitución para entender la necesidad del acuerdo. Y el acuerdo no es la suma matemática de los datos o de los votos, es la integración de las distintas voluntades. Y conseguir la integración, el acuerdo, es algo verdaderamente difícil, y lo fue también al principio, lo fue también en el momento de redacción de la Constitución. Por eso se diseña un papel del monarca en el artículo 99 que es un papel extraordinariamente importante. Y es un papel que en la teoría a veces ha sido cuestionado, pero en la práctica nunca. Primero, el rey es la institución en la cual tienen que formularse las consultas. Es él el representante del Estado en el cual las consultas con los distintos grupos de representación parlamentaria de alguna forma tienen que dilucidarse. Pero en segundo lugar, él tiene la opción de proponer un candidato a la investidura. Y ese candidato a la investidura tiene que ser una opción verosímil, es decir, creíble, no puede ser una añagaza. Es importante que el rey tenga esa función. ¿Por qué es importante que el rey tenga esa función y que la Constitución se la establezca? Pues es importante fundamentalmente porque en la lucha política hay ofensas. Y no podemos olvidar aquello que decía Maquiavelo. Las ofensas en política son temidas porque los hombres se vengan siempre, sobre todo de las ofensas pequeñas, porque de las grandes no pueden. La ofensa es la expresión que más está presente, si hacen ustedes una consideración en el libro El Príncipe de Maquiavelo. La ofensa no es otra cosa que el empozamiento de la vida política, en la lucha por el poder. El papel del monarca es justamente neutralizar y favorecer esa integración y no generar suspicacias. Y en ese sentido es importante que la figura del presidente del Congreso, que es el cauce a través del cual el rey comunica a las Cortes y realiza las consultas, haya quedado convertida en este caso sí en un decorado simbólico. No tiene un papel específicamente importante. Incluso aquellos que contestan al monarca y que se niegan a algún grupo minoritario a acudir a las consultas como el monarca,
no han buscado otra interpretación que se ha hecho, y hay escritos al respecto, trabajos al respecto, es decir, es al presidente de las Cortes al que tenemos que exponer nuestra posición. ¿Cuál es entonces, en definitiva, el papel del rey como instancia neutral, como poder neutro en este cometido? Pues básicamente obtener un resultado. La función del rey es obtener un resultado en un plazo. Incluso, por eso utilizaba el término verosímil, proponer un candidato verosímil, alguien que tenga la posibilidad de salir, que no sea un simple instrumento de añagaza. Y eso es importante en un juego político en el cual existe tanta tensión como en el nuestro. Pero además es que el rey tiene otra función también, no ya en el momento concreto de la investidura, tiene otra función que es importante. Y la función es el rendimiento a largo plazo. Conseguir que las instituciones tengan un funcionamiento a largo plazo, que rindan su papel democrático. En estos momentos, no solamente en España, pero en España especialmente, vivimos un proceso de descomposición de los partidos, consecuencia de la pérdida del continente ideológico. La ideología desaparece y queda simplemente la estructura de poder. Y en la medida que eso es así, la representación empieza a perder muchas veces su sentido y sobre todo empieza a presentarse bajo ropajes no ideológicos, y bajo ropajes locales y bajo ropajes territoriales. Y esos grupos cada vez son más importantes y cada vez ayudan más a formar la mayoría. Porque de lo que se trata en la composición del presidente en la investidura no es solamente investir a un presidente, sino fraguar una mayoría, fraguar un acuerdo que permita gobernar durante un tiempo largo, en principio de 4 años. Ese es el punto en el cual un poder neutral puede desempeñar un papel que no desempeña un presidente de la República, porque el rey es a largo plazo y porque busca además con su acción perpetuarse, dar garantía al sistema, mira a largo plazo. Ese es un dato y esa es una circunstancia que tenemos que tener muy presente, porque de alguna forma sirve para entender cuál es el papel del monarca y está relacionado con lo que les decía antes, la comunicación. ¿Cuál es el papel del monarca? El monarca, y ahora un tema recurrente es hablar de la democracia militante, es el único sujeto y poder constitucional que está obligado a militar en la democracia. El rey tiene un deber de lealtad a la Constitución y ese deber de lealtad a la Constitución le impide utilizar los preceptos constitucionales a la letra y utilizarlos de forma torticera. La lealtad es un reconocimiento no solo de las formas, sino también de los fondos. Es su misión, es su cometido, es su función. Y es una función que hace un hombre y que la hace a largo plazo. ¿Tiene más atribuciones importantes, relevantes a las que pueda aludir? Pues quiero mencionar básicamente una que entra dentro del hilo de mi intervención y que ha planteado problemas y posiblemente la siga planteando, el derecho a mensaje. Saben ustedes que la Constitución española no incluye el derecho a los mensajes regios. La italiana, la portuguesa, la alemana sí, y además hay debates sobre la capacidad del monarca de, en base a su propio criterio, de los presidentes, de los jefes del Estado, manifestarse al respecto, exponer al respecto. ¿Qué libertad tiene? ¿Hay un ámbito de libertad propia? Bien, la Constitución española podría decirse que no contempla esa posibilidad, pero no es cierto. No lo es. ¿Por qué? Porque es algo no implícito, ya hemos dicho que no existen poderes implícitos en la Constitución, o según mi entendimiento no existen poderes implícitos en la Constitución. Es la posibilidad del monarca de no solamente de dirigir mensajes, sino de exponer públicamente las razones de sus acciones públicas
es consustancial con su condición justamente de poder neutral. Él tiene que explicar esas funciones porque como poder neutral por encima de los conflictos y por encima de las partes puede exponer cuál es la posición de la Constitución y de la democracia. Ya sé que esto puede plantear muchos problemas y trataré de afinarlo en sus detalles cuando presente el texto escrito, pero sustancialmente quiero decirles que hasta ahora ha sido así. Otra cosa es que después se conteste, pero hasta ahora los mensajes del rey no han sido negados en su principio como derecho, pero tampoco fueron contestados en su momento. En concreto, el último de los mensajes, el mensaje del 3 de octubre respecto de Cataluña, si se analiza en serio, si se analiza a fondo, si vamos al tenor literal de la letra, más allá de que tenía el consenso de las principales fuerzas políticas, es un mensaje que lo que trata es defender la democracia. La palabra que más utiliza en este caso es la palabra democracia. Y la palabra democracia era burlada en el momento en que no se utilizaba el procedimiento democrático del título 10 para modificar la Constitución, sino lo que se pretendía era utilizar otros procedimientos no previstos, otras vías no previstas, que no eran más que virtualmente democráticos. ¿Para qué? Para poner en tela de juicio justamente la democracia, y con ella el Estado y con ella la Constitución. Por eso, el rey no es que tenga un derecho a mensaje, tiene un deber al mismo, limitado, efectivamente, a ciertas circunstancias y consensuado con los diferentes grupos que expresan la mayoría del sentir social. Pero no solamente la mayoría, sino que se mueven dentro del ámbito constitucional, incluyendo eso también el procedimiento de reforma. Y este es un tema especialmente importante que me permite conectar con la tercera cuestión, que creo que es una de las claves del papel del monarca y que tiene que ver justamente con la transición política y que tiene que ver con esa función de comunicación que tuvo el monarca en la transición política. El rey es una persona, el rey es un ser de carne y hueso, pero además de ser una persona, un hombre, es un hombre que es institución, pero que actúa a largo plazo, que tiene su propio tiempo, algo que no se da en el resto de los actores políticos. Y que además tiene otro dato. El rey es una especie de punto de fuga de todo el sistema político. Punto de fuga singular en la medida en que, igual que es visto por todos, él ve a todos. Con lo cual, esa condición le permite estar centrado bien en la sociedad y también en los partidos políticos. Es un punto de referencia que, conociendo lo que está sucediendo, con su posición y con su condición humana, da una dimensión a cualquier acto que va mucho más allá de un simple mensaje. Comunica en el sentido posmoderno del término, algo que ya se había anticipado con la transición política, que es la primera manifestación de la posmodernidad en política. Esa condición es una condición clave para entender cuál es el papel del monarca. ¿Por qué? Porque hoy, contrariamente a lo que decía Maquiavelo, para gobernar no hacen falta dos cosas. Maquiavelo decía, eran necesarias buenas leyes y buenos ejércitos. Hoy, para gobernar, lo fundamental es saber comunicar y saber utilizar el lenguaje. Un lenguaje que no solamente es el lenguaje expresivo, que no solamente son los textos escritos, que muchas veces quedan desbordados, sino un lenguaje que es, sobre todo y ante todo, el lenguaje visual de las imágenes. Ese lenguaje de las imágenes fue planteado por primera vez, citado por primera vez por Benjamin, en su famosa obra sobre el papel de la obra de arte en el momento de la reproducción técnica, en el año 1936. Y desde aquel momento en el que él estaba comprendiendo la transformación que en la política y en la sociedad de masas tenía justamente el nuevo lenguaje, la aparición de un nuevo lenguaje, hasta hoy ha avanzado mucho más. Hoy se crean hiperrealidades desde los lenguajes visuales y se acude a la fantasía y no al pensamiento
para imaginar realidades que no son tales. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir algo que también José Antonio Zarzalejos ha señalado en su libro sobre la monarquía, cuando cita al cuadro oficial de Antonio López y habla de su condición hiperrealista. Quiero incidir en que en el mundo actual el problema no solamente de la sociedad, pero también de ella y sobre todo de la política, es que los medios técnicos permiten crear artificialmente realidades que no son tales. Realidades que son hiperrealidades en la medida en que tienen efectos, parecen lo que no son. Incluso una palabra ha aparecido que tiene 30 años, la palabra es virtual. La palabra virtual es los efectos de algo que no está. En política hay un libro excepcional de un gran profesor alemán, Bulldorm, que habla o llama a la situación en la que vivimos la democracia simulativa. ¿Qué es la democracia simulativa? La democracia simulativa ha consistido fundamentalmente en utilizar los medios virtuales, la técnica digital, para que en un momento de desustanciación de la política que arranca de los años 70, esa desustancialización de la política se ha visto sustituida porque las formas han adquirido brillo y esplendor a través de técnicas digitales y técnicas formales. Y ese brillo ha agudizado la fantasía de las personas. Y digo la fantasía y no el pensamiento, porque la fantasía no es el pensamiento. Rousseau, en las Meditaciones del paseante voluntario, su última obra, explica perfectamente lo que es la fantasía. La fantasía es elucubrar. La fantasía no tiene relación con la realidad, es dejarse ensoñar. Ese dejarse ensoñar que está en la obra de los autores, en el momento en que entra en contacto con la técnica digital, permite crear el mundo virtual. La política cada vez es más virtual. Y cuando digo virtual, es justamente cada vez está más simulada. No en el sentido de enajenación de los marxistas, de falseada, sino creada artificialmente ante personas que confunden lo real con lo que imaginan. Y entonces existe una disociación entre lo que sucede y lo que se cree, que crea o genera problemas tremendos. Una cosa son los ojos y otra cosa son las manos. Ese es uno de los grandes problemas de la vida política, no solamente española, sino de la vida política de un Estado constitucional que ha generado, después de los años 80 y de la caída del muro de Berlín, una gran construcción virtual que cuando vienen los problemas no se sostiene. ¿Y qué tiene que ver esto justamente con lo que les quiero señalar? Pues que el rey tiene dos opciones. La primera probablemente fue la que consciente e inconscientemente adoptó el monarca anterior: participar en dejarse llevar por esa simulación, que repito, no es una mentira, sino es una creación virtual de las instituciones, de la vida de las personas y también de la existencia política. O hay otra opción distinta, y la otra opción distinta es ¿cuál? Pues comparecer en primera persona con la dimensión humana y tratar de que a través de la dimensión humana y los actos de un hombre que es institución, tratar de alguna forma de delatar la ley de lo que se está haciendo y tratar de alguna manera de contraponer esa realidad de las cosas y de los hechos justamente con lo que es una simulación. Es ir a la verità effettuale delle cose, que decía Maquiavelo, no a sus efectos, sino a la realidad. Esa es, a mi entender, la opción que ha tomado el monarca actual. Y esa opción que ha caracterizado al monarca actual es simplemente actuar como un hombre. No olvidemos la importancia que tiene esa idea y no olvidemos lo que significa ese dato para una política que cada vez es más distante y cada vez es más separada de la
hechos de la vida humana, de la vida colectiva, de la vida social. Resumiendo y tratando ya de concluir, porque me parece que me he excedido en el tiempo de la intervención, hay 3/4 de hora, y creo que llevo hablando un poco más, y no quiero aburrirles. Resumiendo, ¿cuál es el papel del monarca? Ser hombre, ser institución, integrar la política, trasladar, tener una especial sensibilidad hacia las realidades sociales y trasladarlo a la política. ¿Por qué? Porque de esa forma tiene la oportunidad de contraponer a los ojos de las personas lo que es un comportamiento veraz de lo que es un comportamiento simulado. Siempre que haya un comportamiento simulado, se verá derretido por un comportamiento veraz de un hombre que actúa a largo plazo. Muchas gracias.